Libro de los Salmos en el capítulo 100. Vamos a leer pues todo el Salmo, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 5. Dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo, reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Fíjense, hermanos, este salmo es uno de los más cortos del libro de los Salmos, pero es uno de los salmos más poderosos en cuanto a su enseñanza. En 4 versículos, yo sé que tiene 5, pero en 4 versículos nos muestra 4 actitudes internas que se reflejan en acciones externas. Y estas acciones externas se convierten en respuesta de nosotros mismos hacia Dios que glorifican su nombre en nuestras vidas. De hecho, son 4 órdenes directas de cómo debemos vivir para Dios. Fíjate, hermano, este salmo puede considerarse el manual del estilo de vida de un adorador. No nos dice qué sentir, sino qué hacer como respuesta a quién es Dios. Porque la adoración, hermano, no depende de cómo te sientes. La adoración no depende, yo te lo dije la semana pasada, el domingo pasado, la adoración no depende de nuestras circunstancias, buenas o malas. La adoración tiene su base más bien en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho. ¿Recuerdas que te dije eso el domingo pasado? La adoración tiene su base en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho. Esos son los pilares de nuestra adoración. No es en cómo me fue en esta semana, no es en qué me hace falta, no es qué situación tengo económica o de salud o de matrimonio. La adoración no se basa en qué me está pasando o cómo me estoy sintiendo. La adoración es o se basa en quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y esos son los 2 pilares fundamentales de mi adoración. Por eso después cuando tú llegas a Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la mujer del pozo, ¿verdad? De Jacob, allí el Señor le dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y en toda la Biblia, hermano, hay 3 cosas solo que Dios busca. Y alguna vez yo les prediqué acerca de eso, ¿verdad? Hay solamente 3 cosas que Dios está buscando. Y una de esas, no te lo voy a decir para que lo investigues, ¿verdad? Pero una de esas es adoradores en espíritu y en verdad. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que Jesús, o Dios más bien, ¿verdad? Busca 3 cosas. Y una de esas es adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, escúchame, cuando tú y yo buscamos algo, es porque está escaso, es porque casi no existe, porque si no, no lo buscas. Es algo que está escondido, es algo que hay muy poco. Entonces, lo buscas con afán. De hecho, hay cosas, ¿verdad? Que son muy poquitas, por ejemplo, o que no hay muchas, y entonces hay coleccionistas que pagan millones y millones de dólares por esas 2 o 3 o 4 o 5 piezas que existen en todo el mundo. Imagínate lo que sea, ¿verdad? Una moneda, un cuadro, lo que sea, ¿no? Si Dios busca adoradores, es porque casi no hay. Si Dios busca adoradores, es porque no todos saben ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque muchos interponemos nuestros sentimientos. Muchos adoramos a Dios pensando en cómo me siento, cómo me fue, si tengo ganas, si me nace, si quiero, si no quiero. Y pocos, escucha, muy pocos son los que pueden cerrar sus ojos, levantar sus manos, adorar a Dios, cantar y decir, Señor, no importa
cómo me está yendo, no importa lo que me está haciendo falta, no importa las oraciones que tú no has contestado o que yo creo que tú no has contestado, aquí estoy, Señor, adorándote y exaltándote a pesar de y por encima de mis circunstancias. Y entonces Dios dice, yo andaba buscando gente así, yo ando buscando gente así, yo ando buscando adoradores que entiendan que la adoración a mi persona, la adoración a mi gloria, la adoración a mi dignidad no se basa en lo que sienten o en lo que están viviendo, sino se basa, dice Dios, en lo que yo soy y en lo que yo he hecho. Yo estoy buscando gente así. Y hermano, yo oro que esta congregación esté llena de adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que sepan adorarle. Y para allá vamos todos nosotros, ¿verdad que sí? Cada domingo yo veo y yo siento que esto se pone mejor. Y sabes, gracias a qué, hermano, gracias a que el Espíritu Santo está haciendo una obra poderosa y profunda en cada una de sus vidas. Amén. Ahora voy a empezar a decirte las 4 actitudes internas y acciones externas, o sea, 4 actitudes internas y 4, por ende, 4 acciones externas que glorifican a Dios. Y la primera es cantar alegres. Está allí en el Salmo 100, en el versículo 1, dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Escucha, esa acción es una acción externa de expresar con nuestra voz alegría hacia nuestro Dios. El cantarle a Dios no tiene que ver solamente con música. Es una expresión de gozo al reconocer la grandeza de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces puedo cantar, no importa cómo cante. ¿Por qué? Porque le alabo por lo que Dios es, le alabo por su grandeza, le alabo por su dignidad. Y puedo cantar con gozo y con alegría. Y eso nace, escucha, de una actitud interna. Esa acción externa nace de una actitud interna del corazón porque es lo que creo. ¿Escuchaste lo que acabo de decir, hermano? Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios es amor. Yo creo que Dios está lleno de misericordia para mi vida. Y como lo creo, entonces canto con alegría. ¿Te das cuenta, hermano, que no tiene nada que ver con cómo me va? No tiene nada que ver con si me dieron el puesto o no me lo dieron. No tiene nada que ver con si tengo dinero o no tengo dinero. Se trata de que lo que creo es lo que canto, lo que creo es lo que expreso. Creo internamente que Dios es bueno y hay una acción externa que expresa alegría, gozo y júbilo por ese Dios que yo tengo. Creemos que Dios es grande, creemos que Dios es poderoso, bueno, justo, santo, eterno. Creemos que Dios es amor y dio a su Hijo por nosotros. Amén. Creemos que Él nos hace bien, siempre nos hace bien, independientemente de nuestras circunstancias, porque creemos que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Escúchame, por eso Pablo y Silas en la cárcel y golpeados de la espalda podían cantar alegres a Dios, aunque estaban en la cárcel y golpeados de la espalda, sin comer. Tú dices, ¿cómo podían, verdad? O sea, ¿cómo no renegaban? ¿Cómo no se quejaban? ¿Cómo no estaban firmando su carta de renuncia? No. Ellos estaban felices y alegres cantando y tenidos por dignos. Dice ahí en el capítulo 4 del libro de los Hechos que cuando los amenazaron y les dijeron, ustedes no pueden seguir hablando en el nombre de Jesús, y los golpearon en la espalda y los sacaron allí del Sanedrín. Dice que los apóstoles llegaron a la iglesia, ¿verdad? Llegaron al lugar de reunión donde se reunía la iglesia y dijeron, Señor, gracias porque nos tienes por dignos de pasar por esta situación donde nos pegaron, nos amenazaron y nos echaron, ¿verdad? Y ahora, Señor, levantaron ahí sus manos, todos estaban orando. Mira sus amenazas y concédenos, dice ahí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, y concédenos que con mayor denuedo hablemos tu palabra.
Y esa alabanza, hermano, ese gozo, ese regocijo fue tan poderoso que dice ahí en el capítulo 4 que el lugar tembló. ¿Cómo no iba a temblar? Dios sacudió el lugar, ¿verdad? Y el número de la iglesia crecía increíblemente. ¿Por qué? Porque estos cristianos primitivos o estos cristianos de la primera iglesia, estos cristianos del primer siglo, hermano, no se andaban con rollos de, ay, es que no siento, es que no quiero, es que no me nace, es que debieras de ver lo que me dijeron esta semana. No, no se andaban con cuentos de esos, ¿verdad? Ellos decían, amén, gloria a Dios, aleluya, nos golpearon, hermano. Y todos decían, amén, y aplaudían y alababan al Señor. Cantaban con gozo a la roca de su salvación, amén. Fíjate, el Salmo 95, versículo 1, te lo leo, dice, vengan, aclamemos. Esa palabra aclamar es glorificar o exaltar. Salmo 95, 1 dice, vengan, aclamemos, glorifiquemos, exaltemos. Dice, alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Cómo debes de venir, hermano, los domingos a cantarle al Señor? Con alegría, ¿verdad? No importa si danzas, si no danzas, no importa si no levantas tus manos o las tienes abajo, no importa si estás sentado o parado. A mí no me interesa, hermano, pero lo que me interesa es que cantes con toda tu alegría, ¿verdad? No importa cómo, pero que estés alegre delante del Señor y que lo expreses como tú quieras expresarlo. Como tú quieras expresarlo, pero que diga, Señor, aquí estoy contento y alegre, alabándote y glorificándote. Porque cuando adoramos a Dios de esta manera, cuando glorificamos a Dios de esta manera, se abre poderosamente nuestro corazón. Cuando alabamos a Dios sin pensar en lo que nos falta o en lo que necesitamos o en el problema que estamos teniendo, cuando alabamos a Dios, cuando adoramos a Dios de esta manera, con alegría y gozo, entonces el ambiente se prepara con fe y con expectativa. Y entonces podemos recibir de la presencia de Dios. Y entonces, como sucedía en el libro de los Hechos, pueden pasar entre nosotros, pueden pasar señales, maravillas y milagros. El Salmo capítulo 22, versículo 3 dice que Dios se goza y habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cómo Dios no se va a manifestar si tú y yo, por encima de las circunstancias, alabamos al Señor con alegría y gozo? ¿Cómo Dios no se va a manifestar? De alguna manera, digo, no sé si sea correcto decir esto, pero de alguna manera como que obligamos a Dios a venir, ¿no? Dios dice, pues ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no los voy a bendecir? Si ve cómo me están alabando, ¿verdad? Están como Job y están levantando las manos y cantando con alegría. Y digo, ¿cómo no voy a ir con mis hijos y mis hijas y los voy a bendecir y les voy a dar y el lugar va a temblar? Y voy a proveer para ellos en lo espiritual. Número 2, la segunda cosa, dice ahí el Salmo capítulo 100, versículo 2, sirvan a Jehová con alegría. El segundo punto es servir con alegría. Y dice, vengan ante su presencia con regocijo. Pero la parte es, número 2, servir con alegría. Fíjate, servir con alegría es la acción externa de tener una vida práctica de obediencia, pero alegremente. Diezmo alegremente. Perdono alegremente. Me someto a mi marido. Ah, hermana, muy bien. Alegremente, ¿verdad? Amo a mi mujer alegremente, ¿verdad? No es de, pues ya que me queda, ¿verdad? Pues ya me casé con esta, pues ni modo, hay que amarla porque la Biblia dice, y luego el pastor, ¿verdad? No. O sea, yo la amo alegremente, yo me someto alegremente, yo obedezco a mis padres alegremente. Amén, Avi, ¿verdad? Yo honro a mis autoridades alegremente, aunque no haya votado por las autoridades que quedaron. Sí, sí, de todas maneras. Y si voté por ellas, igual, ¿verdad? Pero yo me someto a ellas alegremente. ¿Pago mis impuestos?
Alegre. ¿Por qué? Porque es bíblico. Porque si no estoy robando, estoy transando y no me va a ir bien. Obedezco a Dios en lo que Dios dice que debo hacer alegremente. Eso es servir a Jehová con alegría. Algunos leen este versículo y piensan, servir a Jehová con alegría. Bueno, eso los hermanos que están de servidores en la iglesia. Eso los que tocan algún instrumento en la iglesia. Eso las maestras de los niños que están sirviendo. No, 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 olvídate de eso. No tiene nada que ver con eso. Digo, qué bueno que sirvas como servidor, qué bueno que toques en la alabanza, qué bueno que estés en la computadora, seas maestra de niños. Eso está muy bien, pero escúchame, servir a Jehová con alegría es obedecer los mandamientos de Dios alegremente, no por fuerza, no por voluntad, no por manipulación, no por obligación, no por religión, sino porque quiero obedecer a Dios. Me nace obedecer al Señor. Yo quiero hacerlo y lo hago con alegría, con gozo, con una actitud de alabanza. Escucha, la palabra servir que dice ahí en el versículo 2 del Salmo 100, servir en hebreo es abad, A-B-A-D, ¿verdad? Abad, con acento en la A. Abad, que tiene que ver con, escucha, trabajar, con prestar servicio. Implica, esa palabra abad en hebreo, implica obediencia y rendición. Y tú y yo, hermano, no debemos servir o rendir nuestra vida a Dios en obediencia de manera forzada o triste, sino con alegría y con gozo. Nuestra obediencia nace de una actitud interna. Fíjate, tu obediencia es una acción externa que nace de una actitud interna, de un corazón dispuesto, voluntario, gozoso y obediente. En Josué capítulo 24, versículo 15, Josué le dice al pueblo, yo no sé qué van a hacer ustedes. Ustedes pueden seguir siendo rebeldes y pueden seguir no obedeciendo a Dios. Pueden seguir con sus ídolos que ya traen desde Egipto, ¿verdad? Yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa, abad. Yo y mi casa serviremos. Yo y mi casa obedeceremos al Señor. Obedeceremos lo que Dios está demandando, dice Josué, de nuestras vidas. Y lo vamos a hacer yo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis nietos, mis tíos, mis primos, toda mi casa, lo vamos a hacer con alegría de corazón. Escúchame, hermano, tú y yo no necesitamos un ministerio para servir. Servimos a Dios en todo lo que hacemos cuando lo hacemos en obediencia a su palabra y cuando lo hacemos con alegría y con gozo. Servir y obedecer con alegría, hermano, demuestra solamente que Dios es el Señor y el Rey de nuestro corazón. Ayer, cuando salimos a evangelizar a la calle, yo no vi a nadie que fuera o no vi que nadie viniera, pues aquí me traen, ¿verdad? Ni modo, pues ya qué, ¿verdad? Es que mi papá, mi mamá, el pastor que nos obliga, ¿verdad? Todos los que estábamos aquí estábamos con gozo, con alegría, diciendo, sí, vamos, con nervio y penita y miedo, ¿no? Y un poquito de vergüenza, pero animados, ¿no? Sí, vamos a ir y vamos a hablar y vamos a hacerlo. Y hubo muchos que no hablaron nada, hubo muchos que se quedaron callados, solamente una persona habló, otra persona habló, y ellos, pero no importa, pero ahí estuvieron, hermano. Y cuando regresamos, yo los vi a todos con mucho gozo, con mucha alegría, diciendo amén, los que hablaron y los que no hablaron, ¿verdad? Porque escúchame, cuando servimos a Dios viene una sensación de satisfacción, ¿sí o no, hermano? Cuando tú obedeces a Dios, hay una sensación de satisfacción. Sí, hay una sensación, como decía Angelito hace rato, no, yo tengo que lograr más, yo tengo que hacer más, ¿verdad? Pero hay también una sensación de decir, wow, pude cumplir, ¿verdad? Pude perdonar, pude poner la otra mejilla, pude someterme, pude obedecer, pude quedarme callado. No abrí mi boca, hermano. Y antes, qué trabajo era cerrar mi boca, ¿verdad? Pero esta ocasión, hermano, le dije al Señor, Señor, ciérrame la boca. Dios me cerró la boca, no dije una palabra, me quedé callado. La otra persona se calmó. Qué bien se siente obedecer, ¿verdad que sí, hermano?
Porque Proverbios dice que cuando el insensato se calla, pasa por sabio, ¿verdad? Número 3, dice el versículo 3 del Salmo 100. Reconozcan que Jehová es Dios. Esa es la tercera cosa. Reconocer que Él es Dios. Y luego te dice por qué. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Escúchame, esta es la acción externa. El reconocer que Él es Dios es la acción externa de confesar, aceptar y proclamar quién es Dios. Y allí dice que esto nos lleva a entender dos cosas fundamentales, pero yo le agrego una tercera. Fíjate, que Dios me hizo, es lo que dice ahí el Salmo, ¿verdad? Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, Él es mi Señor por derecho de creación. Y luego dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, la segunda cosa es, Dios me salvó. Él es mi Señor por derecho de redención. Y hay todavía una tercera que no está allí, pero yo la agrego, y Él nos provee. Entonces Él es nuestro Señor por derecho de sustentación. Dios es nuestro Dios por derecho de creación, Dios es nuestro Dios por derecho de redención y Dios es nuestro Dios por derecho de sustentación. Hay mucha gente que solamente lo ubica o lo tiene que reconocer como Dios por derecho de creación y por derecho de sustentación, porque Dios nos creó a todos y Dios nos sustenta a todos. Porque dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él hace llover en la parcela del cristiano y hace llover en la parcela del que no es cristiano también. Dios nos creó a todos por derecho de creación, es nuestro Dios, aunque queramos o no queramos reconocerle. Por derecho de sustentación es nuestro Dios, porque Él hace que la fruta y el trigo crezcan en el campo, ¿verdad? Y tú y yo tengamos alimento para comer. Pero solamente algunos, los que estamos aquí, por ejemplo, le podemos reconocer como Dios por derecho de redención. Ayer una señora nos decía, ¿verdad? Estábamos ahí testificándole y nos decía, sí, porque todos somos hijos de Dios. Y yo le dije, no. Y abrió los ojos, dijo, ¿cómo que no? Y le dije, no, la Biblia dice que solamente los que creen y reciben al Señor son hijos de Dios. Les dio potestad y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los que le rinden su voluntad al Señor. Amén, hermano. Los hijos de Dios son los que reconocen que Jehová es Dios porque me hizo, me salvó, me provee, ¿verdad? O me proveyó. Me da a cada momento en mi vida. Reconozco y confieso y acepto su soberanía y su autoridad. Y esto tiene que ver, escúchame hermano, con una actitud interna de humildad y de fe. ¿Por qué? Porque reconozco que Dios es dueño de todas las cosas. Yo solamente soy administrador de lo que tengo. Escucha, y un día yo voy a entregar cuentas de todo. Yo voy a entregar cuentas de mi vida, yo voy a entregar cuentas de mi familia, yo voy a entregar cuentas de mi tiempo, yo voy a entregar cuentas de mi dinero. Yo voy a entregar cuentas de mis palabras, dice la Biblia, dice Jesús. Yo voy a entregar cuentas, escucha hermano, hasta de mis pensamientos. Y eso me lleva a entender, hermano, que yo soy solamente administrador de las cosas que Dios me ha dado. Y yo debo ser entonces un buen y un fiel administrador de lo que tengo. Porque nada es mío. Porque Él es mi Señor. Él es mi Rey. Él es mi dueño. Después de ser terriblemente humillado, Nabucodonosor reconoció que solo Jehová era Dios. Dice que le crecieron las uñas, le creció el cabello y lo echaron al campo como un animalito, ¿verdad? Como un buey, como un burro, como una vaca. Así quedó Nabucodonosor. Después de tener un imperio tan poderoso, después de ser el principal en el reino de Babilonia.
Y en Daniel capítulo 4, versículo 37, cuando Nabucodonosor sale de esa situación, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos. Escucha, y él puede humillar a los que andan como yo, dice Nabucodonosor, con soberbia y arrogancia. Si podemos reconocer tú y yo a Dios como creador, como redentor, como sustentador, entonces podemos también descansar en un Dios que nos cuida, que nos da dirección y que nos da provisión. Y la cuarta cosa, la última, dice en el Salmo 100, en el verso 4, dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre. ¿Cuál es la cuarta cosa? Entrar en su presencia con acción de gracias. ¿Eso qué significa, hermano? Bueno, es la acción externa de acercarnos a su presencia con gratitud y con alabanza. Escúchame lo que te voy a decir a continuación. La gratitud, hermano, es la llave para entrar a la presencia de Dios. Sin gratitud no hay verdadera adoración. Los apóstoles vienen con Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús dice, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Eso qué significa? Significa reconocer su posición. Él está en los cielos, ¿por qué? Porque es Dios. Está sentado en su trono y tiene todo poder y todo dominio y toda autoridad. Y luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Eso qué significa? Reconocer lo que Dios es. Y en esos dos puntos, hermano, en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en esos dos puntos hay acción de gracias, adoración y alabanza. Porque reconozco en el principio de mi oración, reconozco que Dios tiene todo poder, toda autoridad, todo señorío y todo dominio. Y reconozco que su nombre es Jehová Rafa, Jehová Nishi, Jehová Jireh, Jehová Sabaoth, Jehová Sidkenu. El Dios que me sana, el Dios que me restaura, el Dios que pelea las batallas por mí, el Dios que me justifica, el Dios que ha levantado bandera y estandarte sobre mi vida de amor y de victoria. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando tú empiezas a orar, tú no puedes empezar a orar, bueno, puedes, pero no debes, ¿verdad? Empezar a orar diciendo, Señor, aquí estoy, te pido por favor que tú... No. Dice Jesús, si ustedes van a orar, ustedes comiencen diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a comenzar diciendo, Señor, tú tienes toda autoridad. Tú tienes todo poder. Tú estás sentado en los cielos, en tu trono, y tienes todo dominio. Y te alabo por eso, porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios excelso. Y te alabo porque eres un Dios proveedor. Y te alabo porque has levantado bandera sobre mi vida. Y te bendigo, Señor, porque eres un Dios que pelea mis batallas, que no me ha dejado, el Dios que me sana, el Dios que me restaura, el Dios que me protege, el Dios que me libra. Y tú estás alabando y estás adorando al Señor. Dice Jesús, si tú vas a empezar a orar, empieza con gratitud, porque debes entrar por sus puertas con acción de gracias. Y tú necesitas empezar diciéndole, Señor, gracias. Gracias por esta situación que tengo, porque tú estás sentado en el trono y tienes control y dominio de todas las cosas y nada se ha escapado de tu voluntad. Y cuando tú empiezas a orar así, hermano, cuando tú empiezas a orar con gratitud, entonces viene fe a tu vida para creer que la situación por la que estás pasando es mínima comparada con el poder y la grandeza del Señor en tu vida. Y a lo mejor tú tenías pensado orar y decir, Señor, ayúdame, te pido que por favor suplas para mí. Pero cuando empiezas con gratitud, te olvidas de eso, ¿verdad? Y terminas adorando, terminas exaltando, terminas diciendo, pues ya para qué le pido, Él sabe todas las cosas, Él sabe si lo va a hacer, si no lo va a hacer, si me conviene, si no me conviene, Él me va a ayudar, yo sé que estoy en sus manos, Señor, te alabo, ¿verdad? Y toda tu oración de quejabanza que tú tenías planeada hablar,
se desvía a una oración de verdadera alabanza. Y tú terminas de orar lleno de fe, lleno de confianza, lleno de esperanza, lleno del poder de Dios. Sales de tu cuarto de oración y la esposa te pregunta, ¿y le pediste al Señor? No, ya ni le pedí nada, ¿verdad? Él sabe todas las cosas, Él tiene todo poder, Él va a hacer su voluntad. Porque necesitamos entrar por sus puertas con acción de gracias. Esa es la actitud externa y nace de una actitud interna, hermano, de entender que debemos dar gracias en todo. Eso dice 1 Tesalonicenses 5:18. Deben dar gracias. Escucha, no dice por todo. No dice ahí, deben dar gracias por todo. Dice, deben dar gracias en todo. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier necesidad. Orar comenzando con gratitud, hermano, abre puertas para la bendición de Dios. Un corazón agradecido transforma la manera de vivir. No, hermano, es que estoy deprimido, estoy triste, estoy angustiado, estoy preocupado. Empieza a orar y empieza a orar con acción de gracias. La depresión se tiene que ir, la tristeza se tiene que ir, el temor se tiene que ir, la amargura tiene que huir, porque orar con un corazón agradecido transforma la manera en la que vivimos. Proverbios capítulo 17, versículo 22, dice que el corazón alegre, el corazón agradecido, el corazón contento es un buen remedio. ¿Es un buen remedio para qué, hermano? Es un buen remedio para todo. El corazón alegre, dice Proverbios 17:22, es un buen remedio para todo. Pero el espíritu triste, no lo dice así la cita, pero yo agrego, ¿verdad? Tiene el poder de secar los huesos. Se secan tus huesos, hermano. Cuando tú no tienes un corazón alegre, cuando tú no tienes un corazón agradecido, cuando tienes un espíritu triste, ¿verdad? Pero tus huesos se rejuvenecen, tu cara cambia, rejuvenece también. Hermanas, no son las cremas que se ponen, es el gozo del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 13, dice que si alguno está afligido, esa palabra también se puede traducir a desconsolado o triste, la solución es no venir a la iglesia. Dice, si alguno está afligido, ya no venga a la iglesia. Si alguno está afligido, no ore. Si alguno está afligido, no cante. No, dice, si alguno está afligido, si alguno está desconsolado o triste, la solución es orar. Ore, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al orar, número 1, vas a dar gracias. Y número 2, vas a poder poner tus cargas en Él. Y luego dice, y si alguien está alegre, pues entonces cante alabanzas, ¿verdad? Escucha, fíjate cómo está diciendo Santiago. Dice, si alguno está triste, ore. Si estás confundido, si estás amargado, si estás preocupado, ora. Y si ora, vas a empezar a darle gracias. Y si le empiezas a dar gracias, vas a tener un corazón alegre. Y si tienes un corazón alegre, pues vas a terminar cantando alabanzas. Y la gente te va a decir, pues no que estabas tan preocupado. No, es que ya descargué todo en la presencia del Señor. Es que ya Dios me dio de su gozo, ¿verdad? Esta situación no va a durar para toda la vida. Esta situación no va a durar por meses ni años. Esta situación un día se va a acabar. Dios tiene en sus manos mi vida. Dios sabe lo que me está pasando y Dios tiene cuidado de mí. Entonces, ¿para qué me preocupo? El Salmo capítulo 100, fíjate, y con esto vamos a concluir. El versículo 5 termina diciendo, porque Jehová es bueno. Te da la razón del por qué debes hacer las 4 cosas que acabamos de mencionar. La razón es porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿qué significa que Dios sea bueno?
¿Cómo experimentamos esa bondad en nuestra vida? ¿Quieren saberlo? ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana, el próximo domingo. Vamos a hablar de la bondad de Dios. Pero hoy aprendimos, tú y yo, que debemos vivir como adoradores, entendiendo que debemos tener 4 actitudes internas que se reflejan en 4 acciones externas. Cantar, servir, reconocer y agradecer. ¿Qué cosa? Su bondad eterna, su misericordia que nunca se agota, dice ahí el versículo 5, y su fidelidad que trasciende generaciones. Su fidelidad que se mostró, en mi caso, hermano, en la vida de mis abuelos, en la vida de mis padres, en mi vida, en la vida de mis hijos, y estoy seguro, convencido, si Abby y Daniel se apuran a casarse, que en la vida de mis nietos. Dios fue fiel. La hermana de mi abuelita, cuando eran jóvenes, la hermana de mi abuelita estuvo a punto de morir, ¿verdad? Estaba enferma, enferma, enferma. Mis bisabuelos la llevaron con un montón de médicos. Nadie le atinaba qué tenía. Como no le atinaban qué tenía, entonces empezaron a llevar con brujos y con hechiceros, porque no eran cristianos. Y entonces un día desesperados, alguien les dijo, ¿y por qué no van a la iglesia pentecostal que está allí a la vuelta de su casa? Allí dicen que oran por los enfermos y se sanan. Y mi bisabuela, que yo no conocí, tomó a la niña y dijo, ya probamos médicos, ya probamos brujos, ya probamos hechiceros, ya probamos todo, pues vamos a probar con la iglesia esa que nos dicen. Y fueron, se metieron, el pastor oró por la niña y la niña sanó instantáneamente, milagrosamente. Y así se convirtió mi abuela, hermano. Nunca les había contado eso, ¿verdad? Así se convirtió mi abuela. Y luego se convirtieron mis tías, mis tíos, mi papá. Me convertí yo, se convirtieron mis hermanos. Dios alcanzó a mis hijos. A lo mejor tú eres primera generación o segunda generación o 10ª generación. Yo no lo sé, ¿verdad? Pero escúchame, Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad que sí? ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no servir? ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no reconocer? ¿Cómo no entender, hermano, que a pesar de todo y por encima de todo, Dios está conmigo como poderoso gigante? Ponte de pie esta mañana.